Bueno, a ver ahora, este, tercer intento. No sé si es un problema de la plataforma, o sea, de Facebook, o si es un problema de mi compu. Ah, a ver, estoy intercambiando con Juan Ignacio, que obviamente sabe mucho más de estas cosas que yo. Ahí está, gracias Juan Ignacio, claro, le preguntaba. Bueno, no sé cuál pudo haber sido el problema. En un primer momento no captaba imagen, nada, imagen ni sonido, con lo que tuve que, en estas situaciones, cuando ya uno prueba una, dos, tres cosas y no encuentra, a reiniciar todo. Así que reinicié la máquina, pero después había empezado a transmitir, como que aquí no me aparecía ningún inconveniente, me tomaba la imagen, me tomaba el audio, me aparecía, me corría el reloj como que estaba transmitiendo en vivo, pero al no encontrar la interacción, al no recibir mensajes de ustedes, sospechaba que había algo que no estaba andando bien. Bueno, yo les dije ya lo inexperto que soy con este tipo de cuestiones, y bueno, cómo ahí, porque bueno, acá también preguntaba, pero ya está resuelto. Este, Se escucha y se ve claro, me dice Juan Ignacio, gracias. Este, Soy muy inexperto en este tipo de cosas, ya lo dije, ¿no? Lo voy a seguir diciendo. Porque bueno, a mí también me da como un cierto reparo, amparo, mejor dicho, de poder situarme en ese lugar. Uno hace lo que puede en este tipo de cosas. Y bueno, las máquinas también se resisten, compañeros, es así, ¿no? Están programadas para obedecer, pero se resisten también. Y uno podría apelar yo pensaba, uno puede apelar a la ley de Murphy, no sé si la conocen, ¿no? Esto de si algo puede salir mal, saldrá mal. Es así, es un principio que se aplica y uno corrobora cada vez que puede, pero también me parece que está bueno que nos recuerden que no estamos en un tiempo. Bueno, la normalidad, ya lo saben ustedes, es un concepto extraño y complejo y cuestionable y un montón de cosas, pero no, está bueno que nos recuerde que no estamos en un tiempo normal, ¿no? Que a mí a veces uno ve estas cosas de tratar de transformar todo la cotidianidad como si nada estuviera pasando. ¿No? Y tener clases, y hacer cosas, y estudiar, y trabajar. Bueno, están pasando cosas y está bueno poder verlo. ¿No? Estamos en un tiempo extraño. Incluso por esto, porque no sé si a ustedes les pasa, me cuesta horrores concentrarme. Tenía que preparar la clase, aunque sea algunos comentarios, de un texto que conozco, de un texto que me gusta, que es el que vamos a ver ahora en breve, y así todo me costaba horrores. Creo que por lo menos, no sé si me pasa a mí solo, creería que no. Voy viendo algunas preguntas, voy a guardar el video, de eso no tengan la menor duda. Acá Gabriela dice que puede ser un problema de Facebook porque le sucedió lo mismo a una profesora. Bueno, no dependemos también de estas cosas. Hoy lo pudimos subsanar, pero también puede pasar en el futuro que no podamos. A lo mejor podremos recurrir a alguna alternativa o a lo mejor no, y bueno, saltearemos. Esto de aceptar que hay cosas que se pierden, ¿no? Esto que nos recuerda también el psicoanálisis una y otra vez, que nos enseñó el psicoanálisis, ¿no? En un tiempo en donde están pasando las cosas que pasan, inevitablemente vamos a perder cosas. Y eso está bueno recordarlo. Antes de comenzar la transmisión, había leído también algunos comentarios en el grupo sobre el cambio de horario. Yo vuelvo a recordar que esto es una prueba, veremos si funciona. Yo les decía la vez pasada que esto de desdoblarlo en dos grupos a lo mejor era medio improductivo, a lo mejor no nos quede otra, porque me mencionaba de un seminario, de otra materia. En todo caso, lo que se me ocurre es que, lógicamente, uno trata de atender a las situaciones o a la mayor cantidad de situaciones singulares, pero no se puede atender a todas. Este,
vamos a ir encontrando, a lo mejor podemos comenzar un ratito después de las 11, vamos a probar hoy, digo, veremos cómo sale, pero en todo caso, si funciona, comenzaremos un ratito después, unos minutos después. Recuerden que después el video también queda, también se pueden sumar, no es necesario que estén desde el comienzo, ¿no? Bueno, toda una serie de cosas que vamos viendo cómo lo armamos entre todos. ¿Eh? Ahora voy a hacer entonces una breve exposición. Eh, lo que les voy a pedir, bueno, recuerden esto, que necesitamos también de ciertas reglas que nos ayuden un poco a hacer más o menos habitable este espacio, y en ese sentido es probable que surjan preguntas sobre el texto, pero lo que les voy a pedir es que esperemos un poquito, ¿no? Se los pido si quieren incluso como un favor personal, porque yo no puedo evitar cuando aparece una pregunta ahí contestarla y bueno, nada, poder organizar un poco el discurso y en todo caso atender después a las preguntas. Por eso digo, si se les van ocurriendo, en todo caso las anotan o las retienen de alguna manera y cuando comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas, ahí la arrojan. Al mismo tiempo recuerdo esta otra regla, digo, que ya habíamos mencionado, que va a ser necesario que nos leamos entre todos, entre todos, digo. Lean también las preguntas que hacen los compañeros, para, bueno, para construir algo entre todos, entre todas. Hoy, bueno, vamos a hablar de un texto que la verdad que a mí me gusta mucho, es uno de los textos que más me gustan del programa, les diré. Yo creo que tiene algunas características particulares, es un texto complejo, es un texto difícil. Cuando preparaba un poco esta introducción estaba a punto de decir que es un texto engañoso, pero no, en verdad no es un texto engañoso, en verdad es un texto muy honesto, pero hay que tener cuidado, hay que leerlo con atención, o sea, requiere que se le preste cierta atención y se lo vaya siguiendo. ¿Bien? Hay textos y textos, hay textos que nos convocan desde cierto lugar, hay textos que nos convocan desde cierto otro, hay textos que requieren nuestra complicidad, hay textos que nos exigen atención, que podemos dársela o no, porque nos puede seducir o no, pero porque yo pensaba, ¿no? El lugar que ocupa el placer en la lectura. Lógicamente que vamos a leer de mejor manera esos textos que nos provocan placer, pero no hay que perder de vista que placer no es lo mismo que antojo, ¿no? Lo que nos enseñó también el psicoanálisis es que el placer es un principio, o sea que tiene cierta regulación y tiene cierta legalidad, tiene reglas, digamos, ¿no? Funciona de acuerdo a una ley. Entonces, el placer también implica algo que va más allá de simplemente, digamos, el disfrute, ¿no? O digamos, el pasarla bien. El placer implica también otras cuestiones. Entonces yo digo, este es un texto que se puede leer desde el placer, pero para poder experimentarlo, como sucede con otros textos, digo, ¿no? Para poder experimentarlo requiere que uno entre en la mecánica del texto y lo vaya siguiendo, ¿no? Entonces, digo que es engañoso porque uno encuentra una serie, o que podría serlo, no lo es en verdad, pero uno ha encontrado una serie de errores recurrentes justamente en los exámenes y cosas así en relación a la lectura del texto, pero no es que el texto engañe. El texto es muy honesto cuando plantea lo que plantea, pero bueno, hay que seguirlo con atención. Hay que seguirlo con atención, es complejo, no vamos a terminar hoy con el trabajo del texto, vamos a continuar la clase que viene, ¿no? O sea que incluso quienes no pudieron leerlo lo van a poder tener otra oportunidad, ¿no? Porque además de ser un texto interesante, un texto que convoca el placer, un texto complejo, porque lo es, no es un texto sencillo, más allá que el estilo de escritura es sencillo, las ideas que propone tienen su complejidad, ahora vamos a ver algo de eso. Al mismo tiempo, es un texto muy productivo, pero yo pensaba también esto, de los textos que son productivos, ¿no? O sea, que permiten hacer muchas cosas con ellos, ¿no? No es necesariamente cuando uno dice que es productivo, no es necesariamente volver sobre esto de que hay textos buenos y textos malos, o textos que gustan y textos que no gustan. Uno puede gustar un texto que en última instancia no resulta productivo, ¿no? O que sirve para una cosa puntual y sirve muy bien para una cosa puntual y ahí se queda.
Esos son buenos textos, pero hay textos que sirven para muchas más cosas. Yo creo que, yo siempre digo, hago esto que es un poco un chiste, que yo podría estar todo el año trabajando este texto, la verdad. Incluso se podría extender más. Yo digo, más que un texto en el sentido de la transmisión de una idea y de un pensamiento, lo que hay acá presente es todo un programa de trabajo, ¿no? O sea, uno podría armar un programa de trabajo sobre la historia de la psicología tomando simplemente, no simplemente, pero tomando nomás lo que plantea Nicholas Rouse acá, ¿no? Entonces, bueno, es más, no sé si voy a pasar de la primera hoja, o sea, de las 2 primeras páginas en los que voy a charlar hoy, o al menos en lo que pensé, ¿no? Lógicamente que las preguntas de ustedes no tienen por qué limitarse a eso, pero sí en lo que quiero empezar a transmitir sobre lo que plantea Rawls. Porque nosotros podemos hacer un esquema del texto, lo vamos a hacer. No lo vieron que yo soy medio mezquino en ese sentido, no me gusta anticipar ese tipo de cosas, prefiero dar la oportunidad porque yo lo considero una oportunidad verdaderamente de enfrentarse con la experiencia de la lectura, o sea, con su complejidad, con sus dificultades, con su sorpresa, con su placer. Eso me parece, yo les decía la vez pasada, algo tan importante como la transmisión de los contenidos, ¿no? O sea, a leer se aprende, esto le podemos dar más de una lectura, también, justamente, ¿no? También en el sentido de establecer ese vínculo con el texto es algo que no se da de manera automática. Entonces, está bueno darse esa posibilidad de experimentarlo. Podemos trazar un esquema, lo vamos a hacer, quizás hoy, quizás la clase que viene, pero por lo pronto a mí lo que me interesaba tomar hoy es esta idea de que la vez pasada hablamos de la cuestión del objeto, hablamos de nuestra disciplina, hablamos de la psicología, eh, esta idea de lo singular y lo plural, esta idea de la crisis, pero hoy en el texto, o sea, hablamos de nuestro objeto, yo les decía la vez pasada, ¿no? Esta materia que es historia de la psicología, eh, pudimos entrarle por el lado del objeto de nuestro trabajo, que es la psicología, esta disciplina. Hoy vamos a poder plantarnos y decir, vamos a poder hablar de historia, ¿no? Hoy vamos a poder hablar de historia, que es una cuestión compleja también, ¿no? Fíjense, porque bueno, este texto, fíjense que arranca, ¿no? Ya como que va a los bifes, Nicholas Rose, ¿no? Y precisamente en el párrafo, en la introducción, arroja todo un programa de trabajo, todo lo que él plantea hacer, su idea, que es una idea fuerte, ¿no? Es una perspectiva Foucaultiana, puedo anticipar, o sea, Nicholas Rose es un pensador inspirado netamente en los trabajos de Michel Foucault. Entonces, hay cuestiones que van a resonar si ustedes ya, bueno, por ahí es muy temprano, pero si ya empezaron a meterse en la lectura de Foucault, les van a resonar muchas cosas de la obra de este filósofo, pero inmediatamente entra con su propuesta, ¿no? Porque uno empieza con una historia crítica, y claro, para poder entrar en lo crítico, primero hay que saber qué se critica, ¿no? Pero él plantea de entrada un enfoque novedoso, porque no deja de ser novedoso, y a la vez lo que me interesa subrayar es esto, que es una afirmación fuerte, porque él plantea historizar, o sea, hacer historia de la psicología, a partir de poner en relación estos 3 componentes, que desde ya podemos decir que son esenciales a la historia de psicología tal como la entendemos desde esta cátedra, ¿no? O sea, que cuando hablamos de historia de psicología hablamos de estos componentes, ¿no? Que es esta puesta en relación entre lo psicológico, lo gubernamental y lo subjetivo, ¿no? Ahora vamos a ver toda una serie de prejuicios que uno tiene sobre la historia, pero primero esta introducción. Entonces, esta idea de pensar una historia de la psicología poniendo en relación esos 3 elementos, ¿no? Para después establecer, ¿no?, que de lo que se trata es de determinar cómo se construyó lo que hoy entendemos por verdad. Esa es una afirmación muy fuerte, no vamos a dar cuenta hoy de eso, nos vamos a meter más la vez que viene de esa segunda parte. Hoy nos vamos a detener más en la primera y en esta idea de pensar que la historia que propone Rose es una historia, ¿no? Fíjense, es una historia del presente. Ahora vamos a eso. Pero además es una historia en contra del presente. O sea, no solo, uno podría decir, avanza sobre este prejuicio de la temporalidad, prejuicio que tenemos,
que podemos tener de la temporalidad de la historia, hablando de que la historia es historia del presente, ¿no? Sino que además nos dice, no solo nos dice eso, sino que inmediatamente después nos dice que es una historia en contra del presente. Que vaya a saber en qué consiste. Digo, no, sí, lo sabemos, pero así cuando uno entra al texto y se enfrenta con esas cosas, se encuentra esto, inmediatamente, por eso digo, hay algo que se sacude. Y es que es así, ¿no? Uno dice, vamos a hablar de historia. Bueno, no vamos a empezar por la obviedad de que la historia es un discurso, la historia es una disciplina, todos la conocemos. Justamente, como todos la conocemos, tenemos como toda una serie de prejuicios en relación a en qué consiste esto de la historia. Y además es interesante, porque por más que nos vayamos enterando, digamos, o vayamos estando avisados de que algunas de esas cuestiones son prejuicios, es interesante constatar cómo siguen operando, ¿no? A mí me gusta empezar a trabajar, esto lo suelo trabajar en conversación, ¿no? O sea, poner en juego estos prejuicios, empezar a charlar qué es la historia para cada uno de nosotros, qué experiencia tenemos de la historia, la experiencia que tenemos en general, la experiencia escolar, ¿no? O sea, de haber atravesado el colegio secundario, sobre todo también la primaria, pero sobre todo el colegio secundario, ahí es donde empieza a hacer marca esto de la historia, y todos tenemos nuestra idea, nuestro modo de posicionarnos frente a eso, ¿no? Entonces, como no lo podemos hacer ahora, vamos a avanzar algunas de las cuestiones. A mí me gusta una definición de historia, ¿no? Porque a ver, déjenme ordenarme un poco, pero uno de los prejuicios justamente que tiene que ver con la historia es esto de la temporalidad de la historia, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de la historia? Sabemos que tiene que ver con el tiempo, pero ahora empiezan a aparecer toda una serie de prejuicios en cuanto a cuál es la temporalidad de la historia, ¿no? Inmediatamente a lo que nos remite la historia es al pasado. Si hablamos de historia, hablamos inmediatamente de pasado, ¿no? Nos remite inmediatamente al pasado. De ahí que sea tan, o que aparezca como tan novedoso esto de que dice Rowe de que lo que hacemos es historia del presente, ¿no? Entonces, hay ahí un prejuicio, ¿no? Que tiene que ver con la temporalidad. El otro prejuicio lo vamos a tomar después, tiene que ver con el objeto, ¿no? Y sobre todo en historia de la ciencia, ¿no? En historia de la psicología, que es esta rama de la historia que es historia de las ciencias. Tomando esto de la temporalidad, entonces, a mí me gusta, yo prácticamente les diría que es la mejor definición de historia con la que conozco, que es la definición de historia bueno, que dio un historiador que se llama Marc Bloch, que escribió un librito muy chiquito que recomiendo de paso, que se llama Introducción a la Historia, ¿no? Es un historiador francés, fue, en verdad, muy importante, Marc Bloch, el creador de una corriente historiográfica importantísima que se conoce como Historia de las Mentalidades, ¿no? Y este librito, Introducción a la Historia, tiene dos particularidades. Primero, que fue escrito por este historiador estando recluido en un campo de concentración, ¿no? Implementado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí, ¿no? O sea, preso en el campo, o sea, sin su biblioteca y con las condiciones en las que estaba, fíjense, hablando de momentos extraordinarios, ¿no? Marc Bloch construye, ¿no? esta obra, este librito chiquito que es Introducción a la Historia. Y la otra particularidad es que él lo arma a partir de considerar una pregunta que haría un niño, que sería, el hijo de un historiador, además dice, ¿qué sería la historia? ¿No? Parte de esa pregunta, que es una pregunta muy compleja, ¿no? O sea, compleja para nosotros, también para los historiadores, no sé qué. Y la respuesta que da, la respuesta que adelante y que después trabaja, es que la historia, dice Marc Bloch, es la relación del hombre con el tiempo, ¿no? Bueno, del hombre, del ser humano, podríamos decir. Ahora ya hay algunas cuestiones que la tenemos que tomar desde otro lado, ¿no? Él es el discurso que trata la relación del ser humano con el tiempo, ¿no? Y a mí me parece una definición brillante, porque en verdad eso es lo que destaca. Después tenemos que ver qué temporalidad, ¿no? Pero ahí donde uno podría apurar una definición de historia que diría,
es la recolección de los hechos del pasado, incluso agregando que nos servirían en el presente, ¿no? Ahí donde ya estaría trazando una direccionalidad y una línea entre el pasado, el presente o incluso el futuro. Mark Bloch nos dice, no habla ni de pasado, ni de presente, ni de futuro. Dice, es la relación del ser humano con el tiempo. Que si ustedes quieren o quieren pensarla de otro lado, es una disciplina que nos permite pensar ciertos modos particulares en los que la temporalidad, ¿no?, afecta a la subjetividad humana. Eso no solo me parece una definición impresionante, sino que además nos permite movernos con mayor libertad entre esta cuestión del presente, el pasado y el futuro, ¿no? Porque, bueno, este prejuicio que tenemos opera de manera notable que la historia tiene que ver con el pasado. Como todo prejuicio tiene algo de verdad, ¿no? No se puede hacer historia de lo que todavía no pasó. La historia se hace de lo que ya pasó. Entonces, hay algo de verdad en esto que participa el pasado. La cuestión es cómo articulamos, ¿no? Cómo articulamos estos distintos tiempos, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Nosotros tenemos esta idea, tendemos a pensar, ¿no?, en este sentido de que hay una linealidad que va desde el pasado, ¿no?, hacia el presente y que continúa hacia el futuro. Bueno, eso es una abstracción por sí, pero además puede estar inspirado en la experiencia directa, pero de la misma manera en que se inspira esta idea de que el sol sale por el este y se pone sobre el oeste. O sea, tiene que ver con una experiencia primera que nada nos dice que se condiga necesariamente con otras cosas. Pero además, por eso digo, siempre está este privilegio que se le da al pasado. O sea, que es cierto, que está ahí, pero cuando nosotros queremos abordar la cuestión de la disciplina histórica, nos encontramos con que lo que aparece de manera principal es esta idea del pasado. Entonces, desde ahí nos sorprende lo que dice Rawls cuando él dice que creo que él quiere hacer una historia del presente, ¿no? Y por eso digo cómo operan los prejuicios, por más que uno esté avisado. Porque nosotros de este prejuicio ya estamos avisados. Digamos, podemos venir avisados de hace tiempo y sin duda es una de las primeras cuestiones que se trabajan también en la facultad, seguramente tienen que haber trabajado en epistemología o lo que primero se busca deshacer con esto es esto de que no, en verdad la historia no tiene que ver solo con el pasado, tiene que ver también con el presente, ¿no? Esto, ya llegamos a ese punto. Y uno más o menos enterado o no, como usted, de estas cuestiones, eso lo tiene. Por ejemplo, en el sentido que decíamos antes, sí, se va hacia el pasado, pero porque nos sirve en el presente, para no volver a repetir los errores en el futuro, pónganle. Esa es una manera de articular la temporalidad, que es válida, ¿no? Pero aun cuando hayamos en parte avanzado sobre este prejuicio de que la historia tiene que ver con el pasado, ¿no?, de todas maneras hay algo que sigue operando ahí y que sigue viviendo y que se sigue viviendo de esa manera. Por ejemplo, hay un extrañamiento mayor cuando uno empieza a plantear esta idea de que la historia es lo que transcurre, o sea, que estamos atravesando la historia, estamos parados en la historia. La historia es algo en movimiento y estamos ahí, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a instalarse una cosa como de mayor extrañeza, ¿no? Empieza a plantearse una cosa de mayor extrañeza que se va a aclarar todavía más cuando veamos ahora lo del objeto, ¿no? Pero ya ahí nos resulta más extraño. ¿Sí? Pero entonces, como la historia no está terminada, ¿no? La historia no terminó ayer. Uno lee los libros de historia y de alguna manera, de lo que dan cuenta, pareciera que siempre se trata de algo que llegó hasta ayer, digo, como un punto abstracto, ¿no?, en el sentido del pasado. Entonces ya empieza a introducirse una cuestión de extrañeza, ahí donde uno empieza a verse con esta historia de que en verdad estamos sumergidos, con esta cuestión de que estamos sumergidos en la historia, de que la historia es lo que transcurre, ¿no? Fíjense, es la relación, decía Mark Bloch, del ser humano con el tiempo, ¿no? De la humanidad, si ustedes quieren, con el tiempo. Y el tiempo nos atraviesa de cabo a rabo, la temporalidad, ¿no? Entonces, desde esta manera, o desde este punto, se puede decir, estamos sumergidos en la historia es lo que transcurre, la historia es eso que está en movimiento y por lo tanto está aconteciendo, ¿no?
Uno tiene esa sensación, vieron, a veces de estar, por ejemplo, frente a esto de la COVID-19 y la cuarentena, uno a veces tiene como esa percepción ahí, de los límites, si quieren, de la percepción de estar presenciando algo histórico, ¿no? O sea, de algo que va a dejar marca para el futuro, ¿no? Entonces, ahí empieza esta idea de decir, bueno, hay algo que está transcurriendo. Pero fíjense que esa extrañeza, o sea, esa extrañeza que nos permite ver los modos en los que el prejuicio opera, en el sentido de invisibilizar ciertas cuestiones, van a ver de qué manera se hace más claro eso cuando apuntemos algo más sobre la cuestión del objeto, ¿no? Porque bueno, no nos vamos a meter en la cuestión del objeto de la historia, que es problemático en general, vayamos a la historia de la ciencia y la historia de la psicología en particular, ¿no? O sea, demos ese paso, después en todo caso podemos volver, son charlas que no dejan de ser secundarias en relación a lo que nos convoca acá, pero fíjense porque ya en la primera página, cuando Nicholas Rose empieza a establecer, ¿no? Bueno, otro prejuicio, fíjense, ahora que tengo el texto aquí a la vista, ¿no? Como el primer apartado se titula La psicología y sus historias, ¿no? Y aparece este plural de historia, como eso también se puede instalar en contra de algo que uno puede creer, de que la historia es algo único, ¿no? Como si fuera una línea temporal, una temporalidad que se despliega hacia el futuro, ¿no? Esto que veíamos antes, y cómo de repente uno puede pensar al hablar de las historias, ¿no? Que hay distintas temporalidades, al menos en el sentido de que si se privilegia un acontecimiento o se privilegia otro, no se puede hablar de la misma temporalidad. Vieron que estamos en una época en donde estamos más familiarizados con las pluralizaciones, ¿no? Desde las sexualidades a las infancias, ¿no? Hay algo de esto de empezar a respetar lo plural, que tiene sus virtudes, pero que no nos tiene, que es maravilloso, quiero decir, pero que al mismo tiempo no nos tiene que hacer olvidar que también tiene sus complejidades. No sé para qué dije esto, porque es un tema tan largo, no lo vamos a poder desarrollar hoy, esto de los problemas de la pluralidad, pero bueno, a lo mejor después retornan las preguntas. Pero sí esta idea, hay más de una historia, ¿no? Había una vieja canción que ustedes deben conocer, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Ahí aparece esto de la pluralidad, que por más que la entendamos racionalmente, digamos, hay prejuicios que operan. Bueno, pero cuando Nicholas Rowe empieza a desplegar estas distintas historias, o sea, los distintos modos de posicionarse frente a los acontecimientos, empieza retomando un modo, ¿no? Que es este que toma de Canguilhem, y que ya volveremos cuando hagamos el esquema, ¿no? Que es el de la historia recurrente. Lo que quiero señalar ahora, pueden leer, es sencillo, pero lo que quiero señalar ahora es esta idea que desde esta perspectiva de la historia, ¿no? El objeto aparece siempre como ahistórico, ¿no? Como fuera de la historia. Esto está bueno, o sea, daría para hablar mucho más de esto, quiero decir, a lo mejor lo haremos, pero daría para hablar mucho más porque instala esta perspectiva de la ciencia, digamos, de que los objetos existen en la realidad, digamos, y que lo que hacemos es, con un discurso los vamos a buscar, ¿no? Los encontramos ahí, lo traemos y lo empezamos a estudiar. Esa es la idea de objeto ahistórico, ¿no? Como que ya están ahí, estuvieron desde siempre ahí, no los afecta la temporalidad, están como fuera de eso, existen casi les diría, en verdad siendo un chiste, aunque no sea gracioso, pero digo, con un comentario con cierto humor, casi existirían en el mundo de las ideas platónicas, ¿no? Entonces, de lo que se trata de ver es que en realidad eso no es así, ¿no? Que el objeto no está por fuera de la historia. Entonces, antes de entrar concretamente en eso, ¿no? Antes de entrar también en la historia recurrente, que no sé si vamos a poder llegar hoy, pero en todo caso, si no llegamos lo vemos la vez que viene, está esta idea que yo les decía antes, esta idea que nos resulta difícil ver en cuanto al objeto de la historia. A ver, podemos decir algunas cuestiones de historia recurrente. Si ustedes leyeron el texto van a ver que dice que es, o sea, el ejemplo puntual de historia recurrente es ese primer capítulo de los manuales. Nicholas Rose dice de los manuales de psicología, pero en verdad uno lo puede encontrar en
cualquier manual de cualquier disciplina, ¿no? Esta especie casi de obligación, ¿no? De empezar una temática haciendo un breve repaso por su historia, ¿no? Uno abre un manual de psicología y que en general es cierto, empieza con un capítulo de historia. Pero lo mismo pasa cuando uno quiere leer, no sé, economía, qué sé yo. Siempre hay un primer capítulo dedicado como a contar la historia. Es más, si ustedes ven el programa de estudios de esta materia, ¿no? Casi que, de esta materia no, quiero decir, de esta carrera, ¿no? El plan de estudio de la carrera, ustedes ven que casi al comienzo, ¿no? Está esta idea de comenzar con una historia de la psicología, ¿no? Como diciendo, bueno, pongámonos un poco en ritmo, sepamos más o menos de qué se trata, y después continuemos con lo que verdaderamente importa, que es nuestro tema, ¿no? O sea, si uno quiere, el armado del plan de estudio está trazado, incluso les diría, con esta idea que retoma Canguilhem. Insisto, no necesariamente para derribarlo, no es totalmente, no es un término despectivo, y Nicholas Rowe lo subraya esto. Pero sí, en todo caso, esto, ¿no? De que la historia es como una introducción a las cosas, ¿no? Bueno, eso es un prejuicio también. Está esta idea de la historia recurrente. Y que termina presentando el objeto, por eso le decía, como algo como por fuera de la temporalidad histórica. Ahora bien, nosotros nos tenemos que interrogar cuál es este objeto. Porque no nos detenemos en cómo opera este prejuicio en cuanto al objeto en la historia en general, tomémoslo en relación a nuestra disciplina, ¿no? Cuando uno piensa en historia de la ciencia, cuando uno piensa en historia de la psicología, en lo que piensa inmediatamente es en textos, ¿no? O sea, la historia de una disciplina, la historia de la psicología, la historia de un discurso, es una historia de textos. La estofa con la que se arma esa historia, ¿no? El objeto, son textos. Textos, ideas, a lo sumo algún debate de ideas, ¿no? Entre texto y texto, ¿no? Pero uno inmediatamente se remite a eso. La historia de la psicología está escrita por un texto que salió en un primer momento, otro texto que salió después, otro que vino a discutir de esos dos, y ahí, ¿no? En esa especie de limbo del texto, ¿no? Se articula, ¿no? Y está como la materia de la historia de una disciplina. Esto es algo con lo que cargamos, ¿no? Lo solemos pensar de esa manera. Ahora, cuando empieza a articular Rawls esta idea de articular justamente la relación entre lo psicológico, lo gubernamental y lo subjetivo, nos empieza a abrir un poco ese panorama, ¿no? Esto sí lo vamos a ver en detalle en la próxima, digo, introduciendo un concepto más que está en otro texto, pero en todo caso, nosotros nos tenemos que preguntar justamente qué forma parte de esa historia, ¿no? Porque en verdad los textos están sostenidos por ciertas experiencias, ¿no? Entonces, lo que empieza a aparecer ahí es que en verdad la historia de una disciplina también está articulada a partir de, a ver, bueno, lo voy a adelantar así. También está articulada por instituciones, también está articulada por prácticas, también está articulada por relaciones entre sujetos. Todo eso hace a la historia de una disciplina, la historia concreta, ¿eh? Fíjense, porque incluso se va a entender mejor retomando el prejuicio que les decía antes. Yo les decía, nos cuesta comprender, ¿no? Que la historia es algo que transcurre y que estamos sumergidos en esa historia. Fíjense cómo, ¿no? Ahora podemos agregar con esa especie de extrañeza que nos produce escuchar que en verdad nosotros, ¿no? Ustedes que están escuchando, cursando esta carrera, digamos, nosotros que de algún modo estamos cumpliendo nuestro papel de funcionario, digamos, de transmitirle ciertos contenidos, tenemos una parte activa en la historia de nuestra disciplina. Esto es muy interesante, en los prácticos en general cuando uno transmite esto, todos empiezan como a mirarse de reojo, a reírse, son estas boludeces que está diciendo este tipo, qué sé yo, qué ridículo, o a ignorarlo llanamente. Pero en verdad hay que poder ver hasta qué punto esto es determinante en la historia de una disciplina. ¿Por qué? Porque nosotros al armar un programa lo que hacemos es elegir una serie de conocimientos, nos posicionamos en un determinado lugar, nosotros, de todos los docentes, ¿no? O sea, al elegir, damos predominancia a ciertas materias, a ciertos temas, ciertos puntos, ciertos objetivos, ciertos textos, ciertos discursos,
y hay otros que dejamos por fuera, ¿no? Ya ahí estamos marcando una dirección en desmedro de otra. Ustedes reciben esos contenidos, también a su vez toman decisiones, ¿no? Inspiradas en lo que decimos, en contra de lo que decimos, los docentes, quiero decir, les docentes en general, ¿no? Y eventualmente con eso después también salen a trabajar, ¿no? Entonces, el día de mañana. Y cuando salen a trabajar, aplican esos conocimientos que recibieron, ¿no? Y también eligen una rama de trabajo en desmedro de otra, eligen un discurso, etcétera, etcétera, que va haciendo que otros queden por fuera. Entonces, si ustedes van viendo, toda esa serie de interacciones, toda esa serie de elecciones, van tramando una dirección para el discurso y van diciendo lo que existe y lo que no existe, ¿no? En nuestra facultad, ustedes lo deben haber escuchado ya a esta altura, siempre se dice esto, se da predominancia al discurso psicoanalítico por sobre otro discurso. Eso que es un problema pensarlo de esa manera, es un problema experimental, bueno, es un problema. Pero justamente ahí donde se da privilegio al psicoanálisis, en vez de otras cosas, se le da una dirección, ¿no? Después, nuestra facultad, en medio de otra, insisto, ¿no? Después ciertas escuelas de psicoanálisis, o lo clínico antes que, no sé, la psicología laboral, ¿no? Y todo eso le va dando cierta materialidad al discurso psicología que se plasma en nuestras prácticas, en las instituciones que se arman, ¿no? Entonces, la historia, el objeto de la historia, también, dice Rawls, son todas esas cuestiones. Y de esa manera, incluso más que lo que dice Rawls, me parece importante señalar esto, empezar a reflexionar que en verdad nosotros somos parte de esa historia. Esto que le decía que opera como prejuicio, ¿no? Podemos entender que no tenga que ver con el pasado, podemos incluso entender que la historia no necesariamente es la de los grandes hombres y mujeres, digo, la de los líderes, los políticos, los generales, ¿no? Los próceres, ¿no? Que también hay otros que arman la historia, lo podemos llegar a entender. Ahora, siempre nos encontramos con este tope cuando tenemos que empezar a ver el lugar que nosotros ocupamos en esa historia, de la que somos parte, entonces vamos o no. Todo esto va a adquirir incluso también sentido, o sea, como se deja, no es inocente esto. Cuando veamos Castoriadis vamos a poder incluso volver también sobre estas cuestiones. Pero este prejuicio en relación al tiempo y estos prejuicios en relación al objeto, ¿no? Esto que nos cueste pensar en la historia del presente y esto que nos cueste pensar cómo se construye el objeto de esta disciplina, nos hace perder de vista nuestro lugar en la misma, me interesa mucho subrayar eso, y al mismo tiempo nos hace percibir como esta cierta extrañeza que no hay que tomar a la ligera, por eso digo, cuando Rawls nos plantea que de lo que se trata es de hacer una historia del presente. Lisa y llanamente, ¿en qué consiste esta historia del presente? ¿Y por qué en contra del presente? Porque se trata de interrogar, justamente, y Rawls lo dice prácticamente con las mismas palabras, se trata de interrogar esto que vivimos como verdad y como realidad, ¿no? En la que estamos sumergidos y que nos atraviesa de cabo a rabo, ¿no? Estamos atravesados por eso, y esta historia del presente y en contra del presente, ¿no? Lo que nos invita es a interrogar, dice Rawls, lo que se construyó como verdad y como realidad, lo que entendemos por eso, ¿no? Que precisamente tiene una dimensión histórica detrás. O sea, que predomine el psicoanálisis como discurso, cuestión, insisto, que hay que tomar con pinzas, pero que predomine el psicoanálisis como discurso en nuestra universidad, no es algo que surge ni arbitraria ni caprichosamente, tiene una historia, ¿no? O sea, hay una historia que lleva en esa dirección. Entonces, si nosotros decimos, no, lo que pasa es que todo es psicoanálisis, no estamos interrogando los resortes por los que esa realidad y esa verdad se produce, ¿no? Quiero decir algo más. Bueno, y que no son solo historia de los textos, ¿no? Esto de interrogar el presente es una idea fundamental que tenemos que retener para el trabajo durante el año, ¿no? Es una historia del presente, pero además en contra del presente. Interrogando eso que naturalizamos, eso que damos por evidente, eso que al no preguntarnos invisibilizamos, ¿no?
Pero además esto, para terminar, les diría, o en todo caso para pasar con las preguntas, a la parte de preguntas, lo psicológico, lo gubernamental y lo subjetivo, ahí hay mucho más que textos, ¿no? Mucho más que intercambio de ideas, mucho más que si es la conducta o si es la gestalt. Hay mucho más que eso, ¿no? Vieron que Caparrós de alguna manera aludía a esto, decía, bueno, pero ¿qué había detrás de este interés de lo cognitivo por demostrar que esa es la verdadera psicología en oposición al conductismo? ¿No? Simplemente un debate de ideas, no, ¿no? Hay también ahí razones, podemos decir si quieren, que tocan a cuestiones de poder, pero que en última instancia aluden a lo psicológico, que sería como la parte más epistemológica, lo discursivo, lo gubernamental y lo subjetivo, ¿no? Hay otros elementos que participan de esa historia. Bueno, ya hablé un montón, estoy rozando los 40 minutos. Si a ustedes les parece, podemos empezar con la ronda de preguntas. Han quedado unas cuantas cosas, pero por empezar yo ya empiezo a perder la concentración y por continuar, bueno, ya podremos continuar más adelante. Yo diría ahora que pasemos a las preguntas, ¿les parece? A las dudas que ustedes tengan sobre el texto, sobre lo que dije, comentarios, lo que sea. Los leo, intercambiamos. No estoy leyendo preguntas, no sé si es porque no las están haciendo. Me preocupa la falla técnica del comienzo. Podemos empezar, o les puedo empezar preguntando y que me comenten si se entendió algo de lo que dije, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece algo de eso? Podemos empezar por ahí. A ver, ahí empiezan a aparecer, empieza a aparecer un montón. A ver, que no se me escape. Emilia, la primera, Emilia, dice, hablamos de una historia del presente en contra del presente, por esto de que no tiene en cuenta la relación entre estos tres factores. Bueno, es una de las cuestiones. Pensar, o sea, yo creo, vamos a decir así, es mi lectura de lo que dice Nicholas Rose sobre esta idea de la historia en contra del presente. Este en contra tiene que ver con no tomarlo como un dato inmediato. Ir en contra en el sentido de interrogarlo, cuestionarlo, ¿no? Desmenuzarlo, no darlo por evidente. En ese sentido tomo yo esta idea de una historia del presente, porque de lo que se trata es de ver cómo, no ir al pasado necesariamente, sino abordar esto que nos rodea, esto inmediato. Y decir, bueno, pero ¿cómo es que fue así? ¿No? Para poder llegar a ese punto de preguntarnos cómo es que esto es así, primero tenemos que entender que podría haber sido de otra manera. Y para llegar a ese podría haber sido de otra manera, hay que cuestionar lo que tenemos por evidente, ¿no? Cuestionarlo en el sentido de no solo quejarnos de eso, vamos a decir, che, qué porquería que es este presente, ¿no? Interrogarlo en el sentido literal, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó que de repente es así? ¿No? A ver, no sé. Entonces, esto, tiene en cuenta esas relaciones o tres factores, lógicamente, ¿no? Incluso más. Me deletreas el apellido de Mark Bloch, creo que era, sí, es Mark Bloch. Es B-L-O-C-H. ¿Mm? ¿Sería correcto decir que la historia es direccionada y que se hacen recortes, es decir, se dejan cosas afuera? Sería totalmente correcto. La historia recurrente eh, que plantea, que plantea Canguilhem y que pone Nicolás Rose en este texto nos dice eso, ¿no? Como que
la historia, pensemos en la historia oficial, ¿no? La frase de Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Hay una historia oficial que tiene que ver con lo que sobrevivió, ¿no? Con lo que se tomó como oficial en un determinado momento. Y hay otras cosas que quedaron por fuera, ¿no? Eso es así, porque siempre hay debate, confrontación, ¿no? Entonces dice, fíjense, estamos en la página, podemos ir a la página 2 del texto, si lo tienen a mano, casi sobre el final, dice, tomar el presente como problema, en el sentido de que no se lo puede utilizar como principio de nuestra investigación del pasado, pero en este sentido. Lo que en la actualidad, para tomar esta pregunta que me hacían recién, lo que en la actualidad parece marginal, excéntrico y de dudosa reputación, al momento de ser escrito era considerado a menudo central, normal y respetable. Pensemos en la hipnosis, ¿no? Hoy nos resultan a fenómenos, lo escuchamos y nos pensamos que una tontería, una taradez, ridículo, asociado a Tony Camo, que se conoce, pero a Toussaint, a recursos para dejar de fumar, casi a fenómenos de circo, y en un momento era una herramienta científica muy viable. Digo, la hipnosis de repente quedó en esos márgenes, ¿no? Freud la considera en un primer momento, después dice, no me sirve. Bueno, la cuestión entonces es que en este momento pensamos esas cuestiones de la hipnosis, en algún momento, como dice Rose, será serio y respetable. Entonces, lo que dice a continuación es lo que quiero subrayar. Más que marginar esos textos del pasado desde el punto de vista del presente, ¿no? Sería mucho mejor cuestionar las certezas del presente, atendiendo a esos márgenes y al proceso de su marginalización. ¿No? Más que decir, bueno, acá lo que nos importa de esto es preguntarnos por qué esas otras cosas quedaron afuera. Nosotros lo podemos hacer también, pero digo, un historiador, empezar a abrir ese campo. Bueno, pero ¿qué pasó que se dio privilegio a esto y no a esto otro? ¿No? Entonces, es direccionado. Hay que ver cuáles son las fuerzas que la direccionan, pero es direccionado y sin duda se hacen recortes. Permanentemente se dan esos procesos de segregación, ¿no? De dejar afuera. Cuando usted se refiere a verdad y realidad, ¿es lo que damos por sentado sobre la historia? Sí, sí, pero además verdad y realidad. La realidad que nos rodea. Sí, la realidad en la que vivimos. Lo que entendemos como algo real. Es así. Yo entiendo que suena un poco delirante esto, ¿no? Pero bueno, ya más o menos también ustedes están acostumbrados. La realidad puede ser algo evidente, que en verdad no tiene por qué funcionar de esa manera. Ahí entra en juego también las cuestiones de la percepción, si ustedes quieren, por pensar en un tema que va a ser importante durante el trabajo del año. Pero ahí entran en juego esas cosas, ¿no? Realidad puede ser que el sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿no? Entonces, eso es lo que está cuestionado. Y ni hablar la cuestión de la verdad. No nos vamos a meter ahora, sí más adelante, ¿no? En todo lo que hace al concepto de verdad y a lo que entendemos, a lo que tiene valor de verdad. Pero por lo pronto, sí pensar, bueno, como está trabajado en el texto, ¿no? Que la verdad es el resultado de una tensión, no es una cuestión evidente y histórica, ¿no? Eso, bueno, Foucault le ha dedicado mucho trabajo a eso, a los procesos de producción de verdad, ¿no? Y esto, nada, que tiene una dimensión histórica también. Entonces, es lo que damos sentado sobre la historia, pero es también lo que damos sentado sobre la verdad y la realidad. No me quedó claro por qué esta historia sería en contra del presente. Bueno, insisto, para mí es como, si ustedes quieren una metáfora, pero en este sentido de no formar alianza inmediatamente con el presente, no hacernos amigos del presente en el sentido de decir que está todo ok con ese presente, ¿no? Sino desconfiar de ese presente. Alejarnos como para poder cuestionarlo. Y la palabra vieron que tiene cuestionamiento, tiene esa doble vertiente. Tiene que ver con interrogar, pero tiene también que ver con esto de dudar, poner en cuestión, criticar, ¿no? En ese sentido, en contra del presente. ¿Podés retomar de nuevo esta idea de las historias recurrentes que plantea Rose? Sí, cómo no. Yo pensaba dedicarle un poco más de vuelta la vez que viene, pero es esta idea. A mí me sirve pensar en la historia oficial. El concepto es de Canguilhem,
¿no? Y tiene que ver con, en principio, eso, con un modo de pensar la historia, que es el que describe, el que describe acá, ¿no? Es el modo que describe acá, disculpen un momentito. Es el modo que describe aquí en el texto, Nicholas Rose. Me parece que está más o menos claro. Toda la página 1 y la página 2 justamente la dedica a eso. Es esa idea. Bueno, la historia, lo que se entiende por historia oficial, a mí me sirve pensarlo así, ¿no? Entonces, uno diría, ¿qué diría la historia recurrente? Bueno, ¿cuál es la historia de la psicología? La psicología comienza en el siglo XIX, ya ni me acuerdo en qué año, o no lo recuerdo ahora, en el laboratorio de Wundt, ¿no? Uno empieza a armar una cierta oficialidad ahí, ¿no? Después de Wundt vino Watson, después de Watson vino los colectivos, no sé. Estoy trayéndolo ahí medio de los pelos, pero se llama más o menos esta idea, ese relato que se arma, que termina funcionando como historia oficial, y que en última instancia es interesante esto que dice Nicholas Rowe, que en verdad termina operando más bien como mito que como historia, ¿no? Casi como justificando el presente de un determinado discurso, ¿no? Justificándolo en este sentido contrario a ir en contra, ¿no? Justificándolo en el sentido de decir, esto es lo mejor que pudimos conseguir, acá está la verdad, acá está la realidad, porque lo que demuestra la historia es que hubo errores que no sobrevivieron y aciertos que sí sobrevivieron, ¿no? Lo que sobrevivió es verdad per se, porque como el objeto es ahistórico, no hay conflicto ahí, ¿no? Los que mejor dieron, con más precisión dieron cuenta de ese objeto, son verdaderos, los que con menos precisión son falsos, ¿no? Esa es otra distinción de este modo de historia, ¿no? Y eso, lo que sobrevivió es la verdad, por lo tanto estamos en el mejor momento que podríamos estar, lo cual no quita que después se encuentre otra verdad, dicen así, que haga que esto siga progresando, ¿no? Y que el día de mañana nos demos cuenta que esto es un error. Esta idea de verdad y error es propia de o uno podría decir que es propia de esta historia recurrente, y lo que dice Rose de algún modo es, bueno, pero detengámonos un momento, porque en verdad la verdad no es algo dado por sí mismo, es algo que se produce como verdad, entonces no es verdad y error, es que por algún motivo se privilegió y se marginó el otro, ¿no? Es una lógica distinta. Esa sería más o menos esta idea de la historia recurrente. Y además, esto que vamos a retomar, esto sí ahora, pero esto de que la psicología tiene, como dice, un pasado extenso y una historia corta. Es maravilloso porque es la diferencia que ya veíamos entre la metafísica y la ciencia, que ya veíamos, digo, con Caparrós incluso, pero que nos introduce una pregunta muy sugerente para trabajar. Un poco la quería dejar para el final, tipo cierre así, pero esto que de algún modo dice Rose y que retoma la historia recurrente, ¿no? Esto de que en verdad se viene hablando, hay discursos sobre la psique, discursos sobre el alma, prácticamente desde que existe la humanidad. Entonces, ¿por qué? Pero ahora bien, nunca existió una psicología como unidad de discurso. Nunca existió, quiero decir, si nosotros nos remontamos a la subjetividad humana y pensar que la psicología comenzó en el siglo XIX, es decir, que comenzó hace un minuto más o menos, ¿no? Entonces, una pregunta interesante es esa, ¿por qué si durante tanto tiempo se pudo prescindir de una psicología, ¿no? ¿Por qué a partir de determinado momento fue necesario? Pues fueron muchos siglos que se pudo hablar sobre la psique, sobre el alma, sin necesidad de un discurso que lo unifique. Entonces, ¿por qué a partir de un determinado momento empezó eso a ser necesario? ¿Qué pasó que hizo que sea necesario? ¿No? Ese es el tipo de cuestionamiento que la historia recurrente no se hace, ¿no? Y ese es el tipo de cuestionamiento que hace la historia crítica que propone Nicholas Rowe, porque desde ya pueden anticipar que lo que articula la respuesta es, mejor dicho, lo que articula la respuesta es esa articulación, valga la redundancia, entre lo psicológico, lo gubernamental y lo subjetivo, ¿no? La idea no me quedó clara la idea del objeto de la historia. ¿Podría ampliar un poco de eso? ¿Qué entendemos cuando hablamos de tal? Miren, sin meternos en un debate que a lo mejor es complejo y nos llevaría muy lejos.
yo cuando digo objeto de la historia, digo cuando uno dice historia de la psicología, el objeto ahí es psicología. El objeto, en ese sentido el objeto. Ya volveremos sobre esto durante el año, pero digo, en principio ese es el objeto. Una cosa es creer que ese objeto existe en la naturaleza per se y que uno va a descubrirlo, ¿no? Y otra cosa es descubrir que en verdad es el discurso también el que va configurando el objeto. Vamos por parte. En principio eso. Con objeto me refiero simplemente. Uno dice historia de las matemáticas, el objeto es la matemática. Historia de Argentina, el objeto es Argentina. ¿No? Es medio bestial lo que digo. Pero tomémoslo en ese sentido. Ahora, o historia de, no sé, historia del zapato. ¿No? Porque la gente esta de la corriente de las mentalidades hacía todas historias así, ¿no? Historia del calzado, historia de la vida privada, ¿no? Como que demostraba esta dimensión histórica que nos habita a los seres humanos. Entonces, objeto, empecemos en eso, ahí, en un sentido bien liso y llano, digamos, bien banal, ahí, ¿no? Después lo vamos a complejizar. Entonces, pretender que el objeto, esta idea de que el objeto es ahistórico es esto, existe la psique por sí misma, ¿no? Existe, está ahí, tiene una forma, y los discursos van a buscarla, ¿no? Entonces, aparece uno y dice, bueno, voy a estudiar, a ver, lo agarro, lo miro, ¿no? Lo veo, y digo, lo describo con mayor o menor precisión. Bueno, eso es presentar el objeto como ahistórico. En verdad, lo que dice Nicolas Rose, porque lo había dicho Foucault, y porque de alguna manera lo vamos a proponer en el trabajo de hoy, ¿no? En el trabajo, quiero decir, de este año, no solo de hoy, es que ese objeto se construye, que ese objeto no es algo dado de antemano, ¿no? Yo muchas veces encabezo el trabajo del año, e incluso creo que lo puse en el escrito con que inauguraba un poco esta modalidad tan particular de dar clase, que es que los discursos producen realidades. Los discursos producen la realidad y la verdad. No es que está la psique y después viene el discurso a descubrirla, sino que uno en verdad puede decir que el discurso crea a la psique. Si ustedes prestan atención a esto, ya que estamos hablando del objeto, lo que podemos decir es eso, que nosotros acá, en esta materia, de lo que tratamos es historia de la psicología, pero no deja de ser al mismo tiempo, nos gusta proponerlo desde ese lugar, una historia de la psique, o sea, una historia del objeto también del discurso, porque es ese discurso el que fue configurando, le fue dando forma y lo fue situando en el lugar en el que hoy lo pretendemos encontrar, ¿no? Entonces, los discursos producen realidades, los discursos producen verdad, y una historia de ese discurso es al mismo tiempo la historia del objeto, ¿no? En este sentido digo, la historia de la psicología que hacemos nosotros es también historia de la psique, de lo que nosotros conocemos y entendemos como psique y que hay que interrogar y cuestionar, ¿no? Yo no sé si se va entendiendo algo de lo que digo, avísenme en todo caso. Profe, con el tema de la extrañeza significa que la historia está en constante movimiento y se va creando a medida que pasa el tiempo, por lo tanto no terminó y no va a terminar. En principio sí, en principio no. Hay como toda una cuestión, después más adelante en el texto, en donde retoma a Bachelard, y esta cuestión del constructivismo y el creacionismo, es para verlo. Yo sí, tomaría crear, lo dejaría, me parece interesante la pregunta, ¿no? Tomaría esto que dice Rocío, ¿no? El tema de la extrañeza significa que la historia está en constante movimiento, sí, el tiempo está en constante movimiento, y se va creando a medida que pasa el tiempo, sí, y no, bueno, pero por lo tanto no terminó y no va a terminar, bueno, ¿se acuerdan de Fukuyama que dijo el fin de la historia cuando se cayó el muro? Miren dónde estamos, bueno, no importa. Me gustó la palabra crear, yo usaría y dejaría las dos como pregunta, crear e interrogar, pero crear me gustó mucho que venga ahí la palabra crear. Sí, la historia se crea. Ir en contra del presente, dice Martu, o sea, sería no conformarnos siempre con eso, sino que seguirla cuestionando para seguir generando verdades. Claro, para ver cuál es la verdad que hay detrás y para seguir produciendo verdades. Exactamente. Yo antes hablé de poder, a lo mejor llegaron a esto, a lo mejor no. Poder es otro término, ¿no? Voy a Foucault, ahí.
Poder es otro término sobre el que hay una cantidad de prejuicios enormes. El primero de todos es el que el poder es algo malo, que es maravilloso ese prejuicio, ¿vieron? Porque mientras nosotros sigamos pensando que el poder es algo malo, siempre vamos a aceptar que lo tengan otros, ¿no? Que son los que se corrompen, que son los corruptos, que son los porros, qué sé yo, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero al mismo tiempo, siempre, mientras sigamos pensando que el poder es algo malo, nos vamos a mantener alejados del poder y las decisiones van a seguir estando en manos de otros, ¿no? Es maravilloso esto. Pero Foucault, digo, es maravilloso descubrirlo, en verdad, una porquería. Bueno, pero Foucault lo que dice es interesante, entre tantas cosas que dice sobre el poder. Lo que dice Foucault es que generalmente uno se detiene en el aspecto represivo y prohibitivo del poder. Y ahí se pierde de vista que en verdad la principal característica del poder es que es productivo. El poder produce, ¿no? Esa es la principal característica del poder, más que lo prohibitivo y lo, como dije antes, lo represivo, ¿no? Más que eso, lo importante es que produce. El poder produce verdad y realidad, ¿no? Esa es la característica principal. Entonces, es interrogar el poder, ¿no? Y esto, lo que vamos deslizando acá, es lo que vamos a retomar también más adelante con el concepto de autonomía, ¿no? De Castoriadis, pero para eso falta. Profe, cuando se hace referencia al prejuicio del objeto, ¿es porque el sujeto se centra en un lugar ahistórico viendo el objeto como que siempre estuvo ahí? Sí, y no solamente ahí. Cuando digo prejuicio, me refiero justamente a este movimiento de invisibilización, ¿no? Que Castoriadis, ya que estamos, ya que lo nombré, Castoriadis va a nombrar heteronomía, ¿no? Que podemos llamar alienación, ¿no? Que es esto de tomar las cosas como si siempre hubieran sido así, como si no tuvieran una historia, y por lo tanto naturalizarlas y aceptarlas como son. Sobre eso hay que ir en contra, ¿no? Centrarse en un lugar ahistórico no solo es decir que está fuera del tiempo, centrarse en algún lugar ahistórico también es señalar que yo no tengo nada que ver con eso, que lo que yo hago no lo afecta, ¿no? Que está bien, no es yo, no es que uno, a veces sí, pero en general no es que uno tiene el poder de cambiar la historia, digamos, pero sí el sujeto, ¿no? O sea, el grupo como sujeto, por ejemplo, ¿no? Una nación, no sé. Entonces, ponerlo en un lugar ahistórico no es solamente rechazar esta idea de temporalidad que afecta al objeto, que es consustancial al objeto, sino también en un punto esto de esa sensación de que uno no tiene nada que ver con eso, ¿no? O eso no tiene nada que ver con uno, ¿no? Es como, fíjate que sé con el poder pasa eso, ¿no? Los políticos que son corruptos, están todos allá y deciden todo allá. Yo no tengo nada que ver, yo argentino, ¿no? Como yo decía, yo nada, son aquellos forres, como se suele decir. No sé si se entiende. Paula me había preguntado esto, el prejuicio del objeto, ¿eh? Pero los prejuicios son en torno al objeto y también otra cosa. A lo que refiero, insisto, es a eso, a la manera en que uno naturaliza ciertas cosas. ¿La historia recurrente podría verse como aquella que fue marginada? No, es al contrario. La historia recurrente lo que hace es invisibilizar eso marginado y quedarse con lo oficial. Emi, no entiendo cuál es el tercer factor que nombra. ¿Podés decirme cuál es? Ahí ya no entiendo. No entiendo. Compañeros, tratemos de reducir también el diálogo entre ustedes. Esto dejémoslos para otra instancia, entiéndanme, no porque tenga algo en contra de ese intercambio, pero sí porque si todos empezamos a intercambiar además entre sí, el desorden que se puede generar es muy grande. No entiendo esto de lo del tercer factor, no lo entiendo. Acá responde, lo psicológico, lo gubernamental y lo subjetivo. Bueno, yo me quedo afuera. Ya comprendí con su respuesta, Valentina, gracias. Entonces, bien, lo que dice Juli, miren, Julify. Entonces, entendemos por historias recurrentes la historia desarrollista que da cuenta de los hechos, teniendo siempre como hilo conductor a la noción de evolución, que supone un origen específico y una meta a alcanzar, digamos, una historia leída desde el planteo positivista. Sí, Juli, sí. Me parezco un conductor. Sí, sí, eso. No sobre todo desde el planteo positivista, no solamente desde el planteo positivista, pero sí
Y en todo caso, evolución me gusta más que desarrollismo. Pero esto es la pregnancia significante que tienen algunas palabras para uno. Más que desarrollista, yo diría progresista, ¿no? Esta idea de que esta posición que acepta la idea de progreso, que acepta ir desde que se estaba peor a que se está mejor. Vamos avanzando en definir cada vez más la verdad, ¿no? Y desatender a esto de que la verdad se produce históricamente. En algún momento la hipnosis fue verdad. Hoy por hoy no está tan cerca de la verdad. De lo que se entiende como verdad, quiero decir. Lo que se acepta como verdad. Pero en general, más allá de esto que digo, progresista en vez de desarrollista, es exactamente como lo dice aquí la compañera. Ah, y no hay más preguntas. Bien, no hay más hasta acá. No sé si hay alguna más. Les voy a pedir, es medio una tontería preguntar si se entendió algo de lo que dije. Detesto preguntar eso, pero bueno, atendiendo a la modalidad en todo caso. No es lo mismo trabajar estas cuestiones de manera presencial, que permite justamente otro intercambio, que plantearlo así, en donde yo en ningún momento pierdo la sensación de que estoy hablando solo. Más allá del intercambio que está bueno, eso me devuelve un poco, pero de alguna manera tengo esta idea de que estoy hablando solo, qué sé yo. Entonces, saber cómo es desde el otro lado, ¿no? Así se entendió algo, pero atendiendo un poco a esto, evaluar la modalidad. No sé si están ahí todavía, si no se fueron todos. Se entendió re bien. Ah, bien. Gracias, Elvio. Bien, Guille, gracias. Jaini, muchas gracias. Gracias, Paula. Bien, Bruno, bien, bien, gracias. Gracias, Rocío. Bien, bien, bueno, bien. Supongo que quedarán dudas, ¿eh? Por eso digo, cuando yo digo si se entendió, no es como para decir se cerró y ya está, y ya estamos, y la semana que viene lo primero que digo es saquen una hoja. No para cerrar el objeto, justamente, no para cerrar el tema, sino, insisto, para evaluar la modalidad, si es productivo esto de que yo explique y ustedes ahí del otro lado escuchen. Es simplemente en ese sentido. Bueno, gracias, siguen los comentarios en ese sentido. Bueno, por lo pronto yo diría, ya trabajamos una hora, más de una hora, que para lo virtual es un tiempo más considerable. Así que yo diría que vayamos cerrando acá el trabajo de hoy. Bueno, ya me dirán también evaluar qué les parece, los voy leyendo también en los próximos días, comentarios que vaya viendo sobre la modalidad, también consultas sobre el texto, pero lo de la modalidad, ustedes recuerden que lo vamos construyendo entre todos, ¿no? O sea que si tienen alguna opinión, alguna cuestión, la van vertiendo en el grupo, ¿qué les parece? Yo insisto esto, trataremos de considerar la mayor cantidad posible. Uno entendería que hay algo, yo por ejemplo me quedo con la sensación de que hoy hay algo que funciona, tengo en claro, digo, tengo este intercambio o estas devoluciones de parte de ustedes, me irán diciendo también en los próximos días qué les. Bueno, justo Cata me pregunta si la clase que viene seguiríamos con toda la otra parte. Toda la otra parte quizás es mucho, ¿no? Tomamos una hoja, ¿vieron? Pero sí esto, la semana que viene vamos a continuar trabajando el texto de Nicholas Rose. En todo caso, pueden ir leyendo porque es probable que tome algo ya del texto de Rosa Huerta y Blanco. Que hay ahí algunos conceptos que me interesa trabajar en solidaridad con lo que plantea Rose. Yo cuando finalicemos lo voy a poner por escrito, pero por lo pronto esto, la clase que viene seguiríamos viendo lo de Nicholas Rose, y en todo caso ya empezaríamos a tomar algunas cuestiones de lo de Rosa Huertas y Blanco. Va a haber, Luciana pregunta si va a haber guía, sí, pero probablemente venga más a posteriori. Juan Ignacio ya estuvo trabajando, porque, bueno, hace, ¿verdad?, un trabajo excepcional, ya hay una guía confeccionada,
pero probablemente la liberemos, vamos a decir así. Yo insisto, uno trata de conservar parte de la metodología de trabajo. Hay cuestiones, como le decía antes, al comienzo, hay cuestiones que hay que aceptar perderlas en este contexto, pero hay otras que uno puede resistir un poco, ¿no? Esto de la experiencia de la lectura, ¿no? De la sorpresa, del no entender incluso, esto es algo que interroguémoslo, ¿no? Ya tenemos esta herramienta. No naturalicemos lo que nos pasa con un texto. Si no lo entendemos, no lo entendemos. Si nos aburre, nos aburre. Si nos gusta, nos gusta. Esa experiencia, ¿no? La interrogación de esa experiencia, es la construcción de una lectura también, ¿no? De lo que entendemos, de lo que quiero transmitir con esto de construir una lectura. Entonces va a haber guía de preguntas, sí, para que ustedes puedan trabajarlo más en profundidad al texto, pero probablemente la publiquemos después del trabajo sobre el texto, para que a ustedes les sirva como referencia cuando eventualmente tengan que volver también sobre el texto. Digamos, las guías de preguntas son un sostén al trabajo que hacemos acá, ¿no? Ya que esto tomó la modalidad de consulta, ya que esto tomó esta modalidad, bueno, son un sostén de ese trabajo, ¿no? Entonces pueden continuar el trabajo que hacemos acá en la guía. Bueno, entonces, por hoy nada más, compañeros, vamos a ir cortando acá. Espero realmente haber sido claro y que les haya servido a ustedes. Por lo pronto, eso, seguiremos la próxima vez. Nos vemos. Cualquier cosa, insisto, la publico. Nos vemos el jueves que viene.